Dr. Manuel Pozo Zumárraga, investigador en política pública y seguridad social. El germen del populismo en Ecuador, lo que sucede en los países populistas de Latinoamérica y el Caribe con domicilio en Ecuador con los populismos cíclicos de izquierdas y de derechas. Los grandes líderes populistas como Perón, Castro, Chávez, Kirchner, Lula, Velasco Ibarra, Correa, maduros e inmaduros, etc., coinciden en sus discursos en tomar parte de su población y volverla en el enemigo interno y externo, denominarlos como el antipueblo. Para los gobiernos populistas como Ecuador, el pueblo son los pobres y los ricos el antipueblo. En cada discurso, sabatina y en cadenas nacionales, prensa, radio, televisión y redes sociales, el presidente saliente Rafael Correa Delgado en su década ganada buscó y logró insertar el odio en la sociedad civil. En los populismos, el antipueblo toma diferentes formas internas o externas inventadas por los líderes populistas. En unos casos los llaman oligarquías, partidocracias, prensa corrupta, plutocracia, yanquis, españoles conquistadores, empresarios mediocres, etc. Con esta dicotomía, el líder populista logra dividir a parte del pueblo que los utiliza en los procesos eleccionarios fraudulentos para acceder al poder. Hace que el pueblo manipulado se enamore de su líder y acceda a controlar todos los poderes del Estado con una constitución llena de candados constitucionales. El líder logra que el pueblo le perdone los robos y la corrupción de sus funcionarios porque simplemente, todos sus abusos de poder y su revolución de papel no es culpa del gobernante, son errores de buena fe, y siempre será culpa del antipueblo. Todo esto se refuerza con actos de adoctrinamiento masivo en los programas de radio, prensa, televisión y redes sociales, utilizando a la juventud con un sistema educativo deformado. Todo líder populista como Correa y los que le sucederán de izquierda o de derecha, buscan amalgamar todos los 5 poderes del Estado en el gobierno central. Si no me creen mis aseveraciones, lean 54 de mis publicaciones en libros, CDs, videos y analicen el artículo 261, numerales del 1 al 12 de la Constitución de Montecristi, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los organismos de control electoral, del control de recursos y del control jurídico, las Cortes, tribunales, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, etc. Están bajo el mando de Correa y su revolución ciudadana y por eso se niegan a cambiar la Constitución. El programa populista del buen vivir se completa con la idea de satisfacer ciertas necesidades sociales con obra pública y publicitarlas de tal manera de hacer creer al pueblo que su líder Correa es quien cura todas las injusticias de los ecuatorianos, que sin cultura política votan en plancha, por una sarta de mentiras y expectativas de campaña que nunca se cumplen. En sus gobiernos para financiar el despilfarro y la conformación de nuevas castas sociales o nuevos ricos de su revolución ciudadana, construyen obra pública de relumbrón, pero con enormes sobreprecios, incrementan el gasto público, modifican los impuestos, saquean los recursos del IES, del petróleo, de las reservas del Banco Central, tapan la corrupción de los involucrados en las coimas de la Odebrecht, multiplican la burocracia, suben las dádivas o bonos y subsidios, golpean el bolsillo de los pobres con más ajustes y cuando se acaban los periodos de bonanza, te clavan más impuestos y se van, viene la inflación que se come el ahorro de los pobres. El aumento de los gastos del Estado no les alcanza e hipotecan al país vendiendo en forma anticipada los recursos naturales, los servicios y prestaciones a los pobres son cada vez más restringidos, más caros y difíciles de acceder como la salud, a la cultura, a las universidades, a la vivienda y a la seguridad social. El programa populista incentiva al consumismo, desincentiva la inversión, no apoya tus emprendimientos, descapitaliza el país. Luego, el sector productivo comienza a ser expoliado, con aranceles, impuestos y gravámenes le vuelven falto de competitividad y productividad hasta que sus empresas quiebren, excepto los monopolios que ayudaron a las campañas para acceder al poder del líder de turno. De esta forma, cuando a los gobiernos populistas y autoritarios se les termina la bonanza, entran en recesión económica cíclica y los gobiernos que les suceden sean de izquierda o de derecha vienen desesperados a tomar otras medidas sin consultas.
Intentan controlar los precios y racionar los productos de primera necesidad, tarifas, importaciones y exportaciones hasta que llegue el punto de que la economía colapse como sucede en Venezuela y Argentina con populismos de izquierda y de derecha. Y por supuesto, la culpa no es del modelo sino del FMI, del Banco Mundial, de los yanquis, de las partidocracias, de los empresarios, de la prensa corrupta, de la geopolítica, del sistema, de la oposición, de los que hacemos opinión sin política partidista, excepto de los que financiaron sus campañas. Lo cierto es que en Ecuador, sin que haya guerra, sino solamente procesos eleccionarios dudosos, cientos de distractores de la crisis con prensa que se acomoda a los gobiernos de turno, candidatos de pacotilla, desempleo y corrupción. Se multiplica la pobreza, se fracciona y divide a los ecuatorianos y continúan los populismos. Recuerden, ecuatorianos, que un país sin libertades es un país castrado y que el Ecuador profundo solo cambiará si el nuevo gobierno cambia la concentración del poder de la Constitución de Montecristi, si cumple con sus ofrecimientos de campaña o si el pueblo despierta. Dr. Manuel Pozo Zumárraga, ver en YouTube, 70 videos de política pública, seguridad social y la década ganada por la corrupción. Queridos amigos de América Latina, nos encontramos ante una amenaza bastante inminente en el continente y esa amenaza es el populismo. Aún así, muchas personas todavía no saben cómo poder identificar a tiempo a los líderes populistas que nos están amenazando en la región. Por eso, inspirados en el escrito de Enrique Krause, que él escribió en el 2005, llamado El Decálogo del Populismo Iberoamericano, la Fundación para el Progreso de Chile ha desarrollado el decálogo del populista. Así tú puedes entonces ir identificando cuáles son los pasos que estos populistas pueden ir tomando y analizarlos respecto de tu propio gobierno. Yo te invito a que revisemos estos 10 pasos, estas 10 características del populismo y vayas viendo tú en los gobiernos de tu país dónde los encuentras. Primero, el populista exalta al líder carismático. Más importante que la meritocracia o que la persona tenga un título universitario, es crucial que el líder populista sepa hablar en público y sepa entonces endulzar y enamorar a las masas. Esto no es nada nuevo. Adolfo Hitler por eso era tan exitoso con sus discursos. 2. El populista no solo usa y abusa de la palabra, sino que se apodera de ella. Son numerosos los casos en que diferentes medios de comunicación han sido comprados por los líderes populistas en Cuba, en Venezuela, donde se ha prohibido la libertad de expresión o incluso lugares donde los periodistas han sido asesinados por decir ciertas verdades. 3. El populista fabrica la verdad. Muchas veces la historia de América Latina se ha tergiversado en la cantidad de muertos que han tenido nuestros conflictos armados, en la culpabilidad que cada parte ha tenido. Se ha buscado volver a traer conflictos que ya habían quedado perdonados y en el olvido, muchas veces hasta acuerdos de paz que han sido firmados, pero el populista siempre busca cómo fabricar una nueva verdad que le dé una mística a la historia latinoamericana. 4. El populista utiliza de modo discrecional los fondos públicos. No es casualidad que Cristina Kirchner haya estatizado el fútbol en un proyecto como Fútbol para Todos y luego se le descubran casos de lavado de dinero. No es tampoco casualidad que Petróleos de Venezuela no haya entregado un solo estado financiero desde el año 2003 para saber cuánto dinero le ha dado a Bolivia, a Ecuador, a Nicaragua o a Cuba. 5. Ya vamos por la mitad. El populista reparte directamente la riqueza. Y como sabemos las personas que entendemos de economía, la riqueza no es cuestión de transferirla ni de repartirla, sino de crearla. Y la única forma de crear riqueza es a través de la ingenuidad y de la creatividad humana. Y por eso es indispensable a las personas darles oportunidades para que ellos puedan desarrollar su propia riqueza. El 6.
El populista alienta el odio de clases. Cualquiera que haya viajado por América Latina o haya abierto un periódico va a descubrir que en todos los discursos de los populistas siempre se habla de pueblo como un aliado del gobierno y del antipueblo como el enemigo del gobierno y del pueblo también. 7. El populista moviliza permanentemente a los grupos sociales. La cantidad de manifestaciones que ocurren en nuestro territorio y que son realmente financiadas por el mismo aparato gubernamental, donde incluso hay empleados públicos que son utilizados para poder hacer este tipo de manifestaciones, tiene que ver mucho con movilizar masas e intimidar a la gente. Número 8. El populismo recurre sistemáticamente al enemigo exterior. Cuando las cosas empiezan a andar mal y se empieza a acabar la plata de otros y empieza a haber esta inflación, producto de que en un país haya inflación mientras la economía no crece, los populistas no tienen ningún reparo con decir que la culpa de todo eso es del imperialismo yanqui o de los empresarios que no están cooperando con el proyecto de nación. La culpa jamás es de ellos, aunque ellos sean los gobernantes y únicos que toman decisiones económicas en el país. Número 9. El populismo desprecia las instituciones. Por eso cambian instituciones, reforman constituciones, vuelven a todo el legislativo sus escribanos para que pasen las leyes que ellos desean, empiezan a intimidar a jueces para que no haya entonces una fiscalización correcta del gasto público y tener a todos los aparatos amalgamados en estas dictaduras que encima se respaldan con la hipocresía de decir que fueron electos democráticamente. Que un gobierno sea electo en democracia no quiere decir que eso garantiza que todos los días de su vida en el gobierno actúe de forma democrática. Se puede utilizar la democracia y se puede utilizar el sufragio universal para luego llegar al poder ejecutivo y portarse peor que los dictadores de antaño. Y por último, en este decálogo del populista que ha fabricado la FPP, la Fundación para el Progreso, inspirados en Enrique Krause, el populismo domestica y destruye la democracia liberal. Si no tenemos instituciones, si no tenemos una república que pueda garantizar el imperio de la ley y la igualdad ante la ley, la democracia se vuelve una demagogia, una tiranía de los que están en el poder. Así que esperemos que este decálogo les pueda servir para identificar quiénes son los populistas que están tratando de tener el poder o que ya tienen el poder en tu país. Hasta la próxima. Dr. Manuel Pozo Zumárraga, investigador en Política Pública y Seguridad Social. Contactos: 2-417-608, celular 09-92-93-2798, correo electrónico drpozo@yahoo.com.